No esperaba que apareciera ese caballero, mucho menos que él, de hecho, fuera el rescate que tanto necesitaba. Pero al escuchar sus palabras, un extraño escalofrío le recorrió la espalda. La princesa lo supo. El peligro del que había huido era solo el comienzo de algo mucho mayor. La princesa Isabel jamás imaginó que su huida por las áridas colinas de México estaría acompañada de tanta incertidumbre. La noche caía rápidamente, y el sonido de las sandalias de cuero de los bandidos acercándose le aceleraba el corazón. Ya no sabía a dónde correr. La oscuridad parecía devorar sus últimas esperanzas, pero al doblar una curva cerrada, algo inesperado sucedió. «He venido a rescatarte», dijo un caballero, cuya figura alta e imponente se recortaba contra la luna creciente. Isabela lo miró sorprendida y recelosa. No parecía tener el porte de un héroe. Su ropa estaba sucia y rota, y la espada que portaba no parecía la de un noble. Aún así, su presencia le provocó una mezcla de alivio y una extraña sensación de que algo andaba mal. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestras emocionantes historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Los bandidos se acercaban y el caballero no dudó. Con un movimiento rápido, desenvainó su espada y cargó para interceptarlos. Isabela sintió que una llama de esperanza crecía en su interior, pero había algo en la mirada del hombre que la inquietaba. Mientras los sonidos de la batalla resonaban, la princesa se dio cuenta de que lo que ella pensaba que era un rescate podría, de hecho, ser el comienzo de una pesadilla mucho mayor. ¿Qué harías si fueras la princesa Isabel? ¿Confiarías en el caballero o seguirías huyendo? La lucha fue rápida pero brutal. El caballero, con la destreza de un guerrero experimentado, despachó a los bandidos con una frialdad que parecía natural. Isabela, observando desde lejos, no sabía qué pensar. No parecía el tipo de hombre que ayudaría sin segundas intenciones, pero por ahora no había otra opción. «Ya estás a salvo», dijo, limpiando la hoja de su espada en la hierba seca. Su voz era profunda, casi ronca, como el eco de una larga batalla interna. Isabela dudó mirándolo. El caballero tenía un aire solitario, con los rasgos de un hombre que había visto suficiente del mundo como para no esperar nada bueno de él. Sus ojos, de un tono gris verdoso, estaban cansados, como si albergaran secretos que no quería revelar. Parecía perdido, como si buscara algo en lugar de rescatar a una princesa. Respiró profundamente y finalmente habló, con tono de desconfianza. «¿Quién eres? ¿Por qué me rescataste?» La miró fijamente un instante, como si reflexionara sobre la respuesta. Su cabello oscuro, alborotado por el viento, le caía descuidadamente sobre la frente, pero su complexión, aunque austera, transmitía un aura de fuerza. «Me llamo Valente. No tengo mucho que explicar ahora mismo, pero te garantizo una cosa. Los bandidos que te perseguían no son el mayor problema que tendrás». Isabela, por mucho que quisiera protestar, sabía que algo no andaba bien. Pero ¿qué más podía hacer? Escapar ya era imposible, y la única opción era seguir adelante, al menos hasta descubrir qué estaba pasando realmente. ¿Crees que Valente está realmente interesado en ayudar a la princesa? ¿O hay algo más detrás de esta ayuda? El camino que Valente e Isabela recorrieron durante la madrugada fue tortuoso, serpenteando por las montañas rocosas del interior de México. El clima era seco y el viento soplaba con fuerza, haciendo que el sonido de las piedras al raspar el suelo pareciera aún más amenazador. La princesa, aunque cansada, no podía apartar la vista de Valente. Parecía tan absorto en sus pensamientos que no notó su mirada inquisitiva. «¿Sabes a dónde me llevas?», preguntó finalmente, rompiendo el tenso silencio que había entre ellos. Valente, sin apartar la vista del camino, respondió con voz firme: «A un lugar donde estarás a salvo. No te preocupes,
Isabela no estaba convencida. La sensación de peligro era aún más palpable ahora. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero presentía que había algo más de lo que él decía. Y eso la inquietó profundamente. Cuando finalmente llegaron a un pequeño pueblo, Valente se detuvo y señaló una casa aislada al final de la calle desierta. «Aquí descansaremos hasta el amanecer», dijo, con su habitual calma. Pero algo en su actitud le indicó a Isabela que se preparaba para algo más grande. Al entrar en la casa, Isabela sintió de inmediato una extraña sensación. El lugar estaba vacío, sin muebles, salvo una mesa y algunas sillas desgastadas. El olor a moho y madera vieja impregnaba el aire, y la tenue luz de la lámpara de aceite iluminaba de forma irregular los rincones de la habitación. Valente cerró la puerta detrás de ellos y se giró para mirarla. Ahora es necesario entender qué está pasando realmente. La tensión entre ellos crecía con cada palabra no dicha. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo andaba mal en ese pueblo, algo que no podía identificar, pero que podía percibir en los ojos de los pocos residentes que pasaban por la calle. Todo allí parecía una trampa silenciosa, y ella estaba atrapada en el centro. «Ya no quiero ocultar nada», continuó Valente. «Estás aquí porque el destino de todos los que viven en esta tierra está en tus manos, y soy el único que puede ayudarte a entender lo que eso realmente significa». «¿Qué crees que oculta Valente? ¿Cuál será el verdadero papel de Isabela en esta trama?» La casa estaba en silencio, salvo por los pasos de Valente que resonaban en el suelo de madera. Isabela observaba cada movimiento, intentando comprender qué estaba pasando realmente, pero cuanto más lo intentaba, más confundida se sentía. «Mencionaste que el destino de todos está en mis manos», dijo con voz más firme, aunque todavía con un matiz de incertidumbre. «¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué estoy aquí?» Valente se acercó a la mesa, donde yacía extendido un mapa arrugado. Señaló la región montañosa del norte, marcada con extraños símbolos. «Este lugar es más de lo que parece. Hace siglos, algunas personas descubrieron poderes que debían mantenerse en secreto, pero ahora esos poderes están despertando de nuevo, y por eso estás aquí». Isabela frunció el ceño. «Solo soy una princesa, no entiendo nada de esto». «No eres solo una princesa», respondió Valente con la mirada fija en ella penetrante. «Tienes un linaje que se remonta a los primeros pueblos que dominaron estos poderes. Los llevas en las venas, y por difícil que sea, tendrás que enfrentarlos. Si no lo haces, todos a tu alrededor estarán en peligro». Mientras las palabras de Valente flotaban en el aire, Isabela intentaba procesar lo que decía. La historia de su familia no incluía nada sobre poderes ancestrales ni misterios ocultos en las montañas. Y sin embargo, algo en su interior le decía que decía la verdad. Pero ¿cómo era posible? En ese momento, un sonido profundo resonó por la casa. Algo o alguien se acercaba. Isabela miró a Valente, quien ya se había posicionado cerca de la puerta, espada en mano. «Prepárense», dijo con voz grave y sombría. «Ya vienen. Ya no podemos correr». En la calle, la luz de una antorcha iluminaba el camino de un grupo de hombres. El sonido de sus pesados pasos y sus murmullos indicaba que no eran bandidos comunes. Eran más que eso, más que cualquier amenaza que Isabela pudiera imaginar. Estaban allí por una razón, y sentía, sin saber exactamente cómo, que su destino ahora estaba entrelazado con el de ellos. ¿Qué crees que esconde Valente? ¿De verdad Isabela posee los poderes que mencionó o tiene otros planes para ella? La tensión en la casa era palpable. Isabela oía los pasos de los hombres acercándose a un ritmo constante como el de una máquina implacable. Valente permanecía allí, espada en mano, listo para enfrentarse a lo que fuera que estuviera ahí fuera. Pero lo que no sabía era que, al abrirse la puerta, se revelaría una verdad devastadora. La puerta se abrió de golpe y, en lugar de enemigos,
apareció en el umbral una figura familiar, una mujer de largo cabello negro y una mirada penetrante que hizo que el corazón de Isabela se detuviera por un momento. «¿Mamá?», susurró Isabela, con la voz entrecortada por la sorpresa y la confusión. La mujer de la puerta sonrió enigmáticamente, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Vestía con sencillez, pero había una intensidad en su mirada que Isabela nunca había visto. A su lado estaba un hombre de aspecto severo, con el mismo tono de mirada que Valente, como si ambos compartieran un secreto que ella jamás podría comprender. «Sí, hija, soy yo», respondió la mujer con calma, entrando en la casa. «Te esperaba». Valente avanzó de inmediato, alzando su espada, pero la mujer no parecía amenazante. Al contrario, había algo en su postura que transmitía poder, algo casi ancestral, como si formara parte de una fuerza que trascendía el tiempo. «¿Lo sabías?», preguntó Isabela con voz casi inaudible. «¿Sabías todo esto sobre mí?». La mujer la miró con una expresión difícil de interpretar. «Lo sabía, pero había una razón para ocultar la verdad. Tenías que estar preparada para afrontarla. El poder que posees no es algo sencillo, hija. No es algo que puedas controlar sin antes comprender quién eres». Valente observaba la escena con una quietud preocupante. No parecía sorprendido por la llegada de la mujer, pero su mirada estaba cargada de algo que Isabela no podía descifrar. Era como si ya supiera que ella venía, y tal vez él fuera el responsable de todo. ¿Había mentido? ¿O solo hubo omisiones necesarias para que ella llegara a ese punto? «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó Isabela, con palabras cargadas de frustración y dolor. «¿Por qué me dejaste vivir en una mentira hasta ahora?». La mujer suspiró, como si esta carga fuera algo con lo que hubiera luchado durante mucho tiempo. «Porque, hija mía, lo que estás a punto de descubrir cambiará no solo tu vida, sino el destino de todos los que te rodean, y ya no podemos volver atrás». ¿Qué crees que esconde la madre de Isabela? ¿Qué quiso decir con «ya no podemos volver»? Las palabras de la madre de Isabela resonaron en la mente de la princesa como un eco lejano, pero intenso. «No podemos volver atrás». Intentó procesarlo, pero la revelación se sintió como una carga que no estaba preparada para soportar. ¿Qué significaba todo aquello? ¿A qué tenía que enfrentarse exactamente? Valente, observando el tenso intercambio entre madre e hija, finalmente habló, su voz tan profunda como siempre, pero ahora llena de una verdad que claramente había dudado en revelar. «Ahora lo entiendes, Isabela», dijo. «Lo que nos aqueja no es algo que puedas controlar sola. Hay fuerzas mucho mayores en juego, y lo que dijo tu madre es el punto de inflexión de toda nuestra historia». Isabela lo miró con el corazón aún acelerado. «¿Qué significa? ¿Quiénes son estas fuerzas? ¿Qué le pasa a mi sangre?». La madre de Isabela, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente y posó la mano sobre el hombro de su hija. «Llevas el linaje de una orden antigua, una orden que fue traicionada hace siglos. El poder que reside en tu interior no es solo un don, sino una maldición. Y quienes lo buscan por un propósito mucho mayor». Sus palabras cayeron como una bomba. Isabela sintió que su peso aplastaba sus esperanzas. Siempre había sabido que había algo diferente en ella, pero nunca imaginó que formaba parte de algo tan grande y peligroso. «Entonces, ¿todo lo que he hecho hasta ahora, toda mi vida ha sido una mentira?», preguntó con un dolor innegable en su voz. La madre suspiró y miró a Valente. «No era mentira, Isabela, pero nos vimos obligados a ocultar la verdad para tu propia protección. Porque ahora debes decidir, acepta quién eres y lucha por lo que es correcto, o permite que estos poderes destruyan todo lo que conoces». Valente se acercó un paso más, con la misma tensión de siempre en sus ojos. «Y si no te decides, no hay vuelta atrás. Vendrán a por ti, sin piedad, y si no estás preparado, todo estará perdido».
Las últimas palabras de Valente quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Isabela, con el corazón acelerado, sintió una oleada de miedo, pero también una extraña sensación de poder que comenzaba a surgir en su interior, como si todo lo que nunca había sabido sobre sí misma estuviera a punto de revelarse. ¿Está Isabela preparada para aceptar el poder que posee o resistirá hasta el final? ¿Qué harías tú en su lugar? La noche transcurrió como un borrón, con una tensión sofocante en el aire. Isabela no podía dormir. Su mente estaba abrumada por revelaciones, su linaje, el poder latente en su interior, el peso de la decisión que debía tomar. La idea de enfrentarse a fuerzas que apenas comprendía parecía casi imposible. Pero algo crecía en su interior, algo que la impulsaba a actuar, incluso frente al miedo. A la mañana siguiente, Isabela estaba sentada junto a la mesa, con la mirada fija en el mapa extendido ante ella. Valente observaba desde lejos, sin decir palabra. La madre de Isabela guardaba silencio, pero sus ojos parecían mostrar aprobación, como si esperara que su hija diera el siguiente paso por sí sola. Valente finalmente rompió el silencio. «Tienes que decidir, princesa. El tiempo se acaba». Isabela se levantó lentamente, con el dolor de la decisión reflejado en su rostro. El miedo seguía ahí, pero ahora era diferente. Ya no la paralizaba. Algo en su interior estaba cambiando. Ya no era la princesa que huía del peligro. Era alguien con un propósito, y eso la hacía sentir una fuerza que jamás imaginó poseer. «No sé cómo hacer esto», dijo con voz firme, aunque aún cargada de incertidumbre. «Pero no puedo dejar que esta maldición lo destruya todo. No puedo ser responsable de la destrucción de mi propio pueblo». Valente, que hasta entonces parecía imperturbable, ahora la miraba con una intensidad que casi asustaba. «Nunca estarás sola. No podemos cambiar lo que se ha hecho, pero podemos luchar por lo que aún se puede salvar». La madre de Isabela se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tienes la fuerza que necesitas dentro de ti, Isabela. Ahora solo falta creer en ella». Con las palabras de Valente y su madre resonando en su mente, Isabela sintió una oleada de poder que la invadió. Fue una sensación extraña, como si conectara con algo mucho más grande que ella misma. Cerró los ojos un momento, concentrándose en el silencio interior. Al abrirlos de nuevo, su expresión había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ahora sabía que podía afrontarlo. «Lucharé», dijo con determinación, más para sí misma que para los demás. «Controlaré este poder y protegeré a todos, cueste lo que cueste». Valente sonrió levemente, una sonrisa que rara vez aparecía en su rostro serio. «Así que es hora de prepararnos. Lo que llevas dentro es lo que puede cambiarlo todo. Pero tendrás que entrenar, aprender a controlarlo, o perderás el control. Y sin control, nada de esto valdrá la pena». Con un gesto de la cabeza, Valente agarró su caballo y se acercó. «Vamos, empieza el entrenamiento. ¿Crees que Isabela podrá controlar el poder que posee o el miedo al fracaso la superará? ¿Qué harías en su lugar?». Los días siguientes fueron intensos. Valente no escatimó esfuerzos en entrenar a Isabela. Le enseñó a controlar sus movimientos, a mantener la mente concentrada y, sobre todo, a controlar el poder que llevaba dentro. Los primeros intentos fueron caóticos. Una explosión de energía por aquí, una falta de concentración por allá. Pero poco a poco, la princesa empezó a dominar los fundamentos. Durante su entrenamiento, Isabela empezó a notar cambios en sí misma. El poder no era solo fuerza física, era algo conectado con sus emociones, sus intenciones. Cuando se concentraba demasiado en la ira o el miedo, el poder se volvía indomable, difícil de controlar. Pero cuando se centraba, cuando se permitía creer en su fuerza, el poder fluía con facilidad, como si fuera una extensión natural de su cuerpo.
Sin embargo, no todo era tan claro como parecía. Cada día de entrenamiento traía nuevas dudas, nuevas incertidumbres. Los hombres de su madre, que hasta entonces habían permanecido en silencio, empezaban a mostrar signos de incomodidad. Sabía que el peligro no había terminado. En cada mirada percibía que algo más se acercaba, algo inevitable. Isabela presentía que se acercaba el momento decisivo. Estaba lista para afrontar lo que fuera necesario, pero no sabía si Valente y su madre estarían a su lado. Les había confiado sus miedos y esperanzas, pero ¿y si, al final, era ella quien tenía que luchar sola? La última noche antes del enfrentamiento, se apartó un momento para contemplar las estrellas del cielo. El silencio de la noche la envolvió, pero en lugar de encontrar paz, se sintió más inquieta. Sabía que el destino estaba a punto de llamar a su puerta sin descanso. ¿Estás lista?, preguntó la voz de Valente tras ella. Se había acercado sin que ella se diera cuenta, como siempre. Isabela no lo miró, pero sintió su presencia a su lado. No lo sé, Valente. Todo lo que he aprendido hasta ahora no me parece suficiente. ¿Y si fracasamos? ¿Y si este poder acaba destruyéndonos? Valente le puso la mano en el hombro. La respuesta está en ti. Si crees en quién eres, nada podrá detenerte. Pero si dudas, entonces sí, todos estamos perdidos. Ella lo miró, sintiendo la intensidad de sus palabras. Sabía que no había vuelta atrás. El clímax estaba cerca y todo lo que había experimentado hasta entonces la preparaba para el momento en que su destino finalmente se revelaría. ¿Crees que Isabela está realmente preparada para lo que viene? ¿Qué necesita para superar sus inseguridades y finalmente controlar su poder? La batalla estaba a punto de comenzar. Isabela sentía una opresión en el pecho al ver el horizonte iluminarse con las antorchas enemigas. El viento cortante soplaba entre las montañas, trayendo consigo el olor a tierra y metal. Valente estaba a su lado, como siempre, pero ahora había una diferencia en el aire. El momento que tanto temía por fin había llegado. «¡Ya vienen!», dijo Valente con tensa calma. «¡Prepárense!». Isabela respiró hondo, intentando concentrarse. El poder que había aprendido a controlar latía por sus venas, ardiente e intenso. Pero una sombra de duda aún la atormentaba. ¿Y si fracasaba? ¿Y si al final todo este poder era más de lo que podía soportar? Pero entonces recordó las palabras de Valente. «Si crees en quién eres, nada podrá detenerte». Aparecieron las primeras filas de enemigos, una horda de hombres encapuchados que avanzaban a paso pesado. No eran los bandidos comunes que conocía, sino algo mucho más profundo y amenazante. Venían por una razón específica: el poder de Isabela. Miró a su madre, que estaba en la parte trasera de la casa, observando la escena en silencio. La mujer sabía lo que se avecinaba, pero, una vez más, permaneció al margen, como si el destino de su hija fuera algo que solo ella pudiera decidir. «No puedo permitir que eso pase», murmuró Isabela, más para sí misma que para nadie. Con un estallido de energía se lanzó hacia adelante. El poder en su interior estalló con un grito, como si una parte de su alma se desgarrara y se fusionara con su entorno. El suelo tembló y una ola de luz dorada envolvió su cuerpo. Fue como si la tierra, el aire y el universo mismo respondieran a su presencia. Los enemigos se retiraron, pero Isabela no se detuvo. Sintió una fuerza incontrolable que se apoderaba de su mente y cuerpo. Ya no había miedo, ya no había inseguridad. Solo quedaba el poder de su linaje, latiendo con cada latido de su corazón. Valente estaba a su lado, combatiendo a los enemigos con la habilidad de un guerrero, pero sus ojos estaban fijos en Isabela, como si esperara algo. «Ahora», dijo con voz apremiante, «libérate por completo». Isabela alzó las manos al cielo, y con un último grito, el poder que había aprendido a controlar se extendió como una ola, golpeando a todos los enemigos a su alrededor.
El impacto fue abrumador, un destello de luz que los cegó a todos. Cuando la luz se disipó, los enemigos yacían inmóviles, como si nunca hubieran existido. Isabela cayó de rodillas, exhausta, pero con un extraño alivio. Había ganado, pero la batalla no había sido gratuita. La energía que había liberado la había drenado de una forma que no podía prever. El poder estaba en sus manos, pero ahora sentía su peso y supo que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Valente se acercó y la ayudó a ponerse de pie. «Lo lograste», dijo con admiración en la mirada. «Eres más fuerte de lo que creías». Isabela miró a su alrededor, viendo los cuerpos caídos de sus enemigos, pero también algo más profundo. Ahora sabía que tenía el poder de cambiarlo todo. Ya no era solo una princesa, era la guardiana de un poder ancestral, y lo que hiciera con él dependería de ella. ¿Crees que Isabela realmente controlaba su poder interior? ¿O lo que ocurrió fue solo un accidente? ¿Cuáles serán las consecuencias de su victoria? El campo de batalla estaba en silencio. El viento que una vez trajo el sonido de la batalla, ahora solo traía el eco del silencio. Isabela estaba de rodillas, con el cuerpo cansado y marcado por la batalla, pero su mente estaba despejada. Miró a los enemigos caídos a su alrededor y sintió una oleada de emociones contradictorias. Alivio, agotamiento, pero también una silenciosa incertidumbre sobre lo que le depararía el futuro. Valente se acercó, ayudándola a ponerse de pie, y por primera vez, Isabela notó algo diferente en su mirada. No era solo respeto, era orgullo. «Has logrado lo imposible», dijo con voz suave, pero llena de admiración. «Ahora te toca a ti decidir qué hacer con el poder que has desatado». Isabela contempló el horizonte, donde los últimos rayos del día se desvanecían tras las montañas. El peso de su linaje, el peso de su poder, aún recaía sobre sus hombros. Pero ya no sentía miedo, sentía que por fin estaba lista para tomar las riendas del destino que se le había impuesto. Había ganado, pero la batalla interna que comenzaba ahora sería aún más desafiante. «No sé qué me depara el futuro», dijo con voz más firme que nunca, «pero sea lo que sea, lo afrontaré con firmeza». Miró a Valente, luego a su madre y luego al vasto mundo que se extendía ante ella. Ahora, el viaje apenas comenzaba. ¿Qué crees que hará Isabela a continuación? ¿Estará preparada para las responsabilidades del poder que ostenta o se dejará consumir por él? Pasó el tiempo. Isabela ya no era solo una princesa, sino una líder. Aquella batalla, que muchos vieron como el fin de una era, fue en realidad solo el comienzo. La princesa que había escapado de las garras del destino se convirtió en una mujer que abrazó su poder y su papel como guardiana de un legado ancestral. La paz regresó a aquellas tierras, pero una paz atemperada por la cautela de quienes saben que el equilibrio entre el poder y el caos es delicado. Isabela gobernó con sabiduría, guiada por lo aprendido en las montañas y las sombras de su linaje. Valente permaneció a su lado, pero ahora no como un simple caballero, sino como consejero, un amigo. Pero Isabela nunca olvidó que el poder que ejercía tenía un precio. Cada día tomaba decisiones que moldearían el futuro de quienes la rodeaban. Y aún con todo lo que había logrado, siempre rondaba la sombra de una pregunta, una incertidumbre que jamás desaparecería. ¿Hasta qué punto podría controlar la fuerza que residía en su interior? Las noches a veces eran demasiado silenciosas, pero el peso de sus responsabilidades y el futuro incierto que enfrentaba nunca le permitieron caer en la complacencia. Sabía que algún día surgirían nuevos desafíos, y cuando eso sucediera, estaría lista para afrontarlos. Porque, al final, había aprendido la lección más importante. El destino no era algo de lo que huir, era algo que afrontar de frente. ¿Qué crees que le depara el futuro a Isabela?
podrá mantener el control de su poder y gobernar con sabiduría, o las sombras del pasado seguirán acechándola. El viaje de Isabela no fue solo una historia de poder y superación, sino una lección sobre lo que realmente significa comprender quiénes somos y qué estamos dispuestos a sacrificar para proteger lo que amamos. Enfrentó sus mayores miedos, dominó fortalezas que nunca imaginó poseer y, sobre todo, aprendió a tomar las riendas de su destino. Ahora queremos saber de ti, lector. ¿Cómo conectaste con la historia de Isabela? ¿Qué partes de la historia te impactaron más? No dejes que esta historia termine aquí. Comparte tus pensamientos, difunde el mensaje e inspira a otros a seguir el mismo camino de valentía y transformación. Comparte tus ideas y reflexiones en los comentarios y no olvides pasar esta historia a otras personas que necesitan inspiración para afrontar sus propios retos.